en esta tarde, ya es tarde. Pero antes de entrar, fui aquí a los arbustos que tenemos aquí afuera y arranqué una ramita, que ya necesitan ser podados, ¿verdad? Pero pronto los vamos a podar. Pero arranqué una ramita que estaba ahí y tiene tal vez unos 20 minutos que la arranqué y todavía está un poco fresca, ¿verdad? Se le mantiene, tiene agua y demás, pero estoy dando cuenta que las hojas ya están, ya se están doblando, no estaban así cuando la arranqué. Pero naturalmente todos sabemos qué va a pasar con esta ramita, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Se va a secar. Y todo lo hermoso, lo verde, el color tan lindo que tiene, poco a poco se va a ir acabando, se va a ir secando. La rama, ahorita todavía aquí se ve un poquito verde, poco a poco se va a ir secando al grado que pues simplemente va a estar completamente seca y ya no va a poder seguir creciendo. Y si está fuera de algún fruto, de alguna planta que da fruto, ya no podría dar fruto, amén. Se va a secar. Y la razón por la cual se va a secar es porque la arranqué de su fuente de vida, ¿sí o no? Agarré y salí y vi una rama y la jalé y la arranqué de la fuente de vida. Por esa razón, esta rama, con todo su hermoso color verde y su hermosura, se va a secar. Y lo más triste es de que ya no va a dar fruto. Si tenía la posibilidad de dar un fruto, ya no lo va a dar porque la arranqué. Amén. Es un proceso natural, es tan obvio lo que le pasa a una rama cuando uno la arranca de su fuente de vida. Y tristemente, esta pobre ramita va a dejar de ser. Se va a secar y va a dejar de ser. Y todo el potencial que tenía de poder hacer algo, de poder dar flores, de poder pasar el tiempo, el invierno, tirar sus hojas, ser podada y volver y seguir creciendo, se va a acabar, se terminó, porque fue arrancada de la fuente de vida. Y veamos los versículos que vamos a leer. Me imagino que ya saben para dónde voy, porque ¿se acuerdan que les dije al principio de la pandemia que Dios usa todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman? Y esta pandemia ha provocado que muchas personas, hijos, hijas de Dios, se empiecen a secar. Y no han sido arrancados, pero se han separado de la fuente de vida. Y eso es triste y es difícil, pero tiene un propósito, amén. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 1 al 8. Y les voy a leer de la Nueva Versión Internacional en esta mañana. Y dice así: dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Amén. Una de las cosas más difíciles
en el cristianismo es el poder permanecer y dar fruto. Es una de las cosas más difíciles, porque el permanecer y constantemente dar fruto requiere sacrificio. Requiere un sacrificio que va mucho más allá de las capacidades humanas. Una de las tareas más difíciles para los hijos de Dios es poder practicar las palabras de Jesucristo cuando dijo: todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Si uno practica eso, se niega a sí mismo y toma su cruz, se mantiene en Jesús. El problema está cuando no alcanzamos a obedecer ese concepto, a entender ese concepto y obedecerlo. Y digo, es lo más difícil hacer, porque para nosotros constantemente poder dar fruto, necesitamos constantemente negarnos a nosotros mismos. Jesucristo nos da la clave de cómo hacerlo. Es difícil, pero no es imposible. Y Jesucristo por eso habla con sus discípulos acerca de ello, porque les dice, les da una tarea difícil. Les dice: ¿quieren ser mis discípulos? Excelente. Niéguense a sí mismo y tomen su cruz. Así de fácil. Y Jesucristo la cuenta como que es bien fácil. Niégate a ti mismo y sígueme. Pero nos damos cuenta que el corazón humano no le gusta obedecer. Amén. Si así fuera, ya se hubiera acabado la pandemia. Si fuera bien fácil obedecer, ya se hubiera acabado hace meses. Pero no nos gusta obedecer. Tan pronto y nos dicen que hagamos algo, el corazón humano salta y brinca y dice: ¿por qué? ¿Por qué tengo que obedecer? ¿Por qué lo tengo que hacer? Y empezamos a cuestionar todo. No nos gusta obedecer. Y cuando Jesucristo le dice a sus discípulos: si quieres seguirme y ser mi discípulo, es bien fácil, simplemente niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Ahí es donde dice el ser humano: bueno, ¿y por qué tengo que negarme a mí mismo todos los días cuando hay personas que no se niegan a sí mismo? Y Jesucristo nos dice: bueno, la clave está en permanecer conectado a la fuente de vida. Ahí está la clave. No es suficiente el negarte a ti mismo y tomar tu cruz, porque va a llegar un momento en el cual no te vas a querer negar a ti mismo y tomar tu cruz. ¿Cuántos hemos pasado esos momentos en los cuales tienes un argumento con alguien y estás por dentro: soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano, no puedo reaccionar, no puedo reaccionar, y de repente te pican aquel botoncito que no debían de haber picado? Y se te olvida negarte a ti mismo y se te sale el no cristiano. Amén. Porque es difícil. Cuando las emociones toman control de uno, es difícil negarse a sí mismo. Especialmente cuando una persona abusa de que tú te niegas a ti mismo constantemente. Cuando ya les gustó, dicen: este es cristiano, le podemos hacer lo que queramos. Al fin no va a reaccionar. De repente las emociones toman control de ti y se sale la carne. Es difícil. Y Jesucristo sabía eso. Y como Jesucristo sabía que nosotros, los hijos de Dios, somos humanos, tenemos carne y tenemos emociones, y no siempre vamos a poder o estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos, Jesucristo nos dice cómo hacerle. Jesucristo nos dice cómo hacerle. De la misma manera que un árbol pasa tiempos y cada tiempo trata diferente al árbol, cada etapa del año trata diferente a un árbol. ¿Cuántos saben eso? Llega el invierno y se empieza, el frío acaba con muchas plantas. De repente viene la primavera y empieza a florecer otra vez. Viene el verano y viene el otoño, y el mismo proceso trata diferente al árbol cada año, ¿sí o no? Pero interesantemente, a pesar de que muchas de estas hojas se están cayendo, siempre y cuando la rama se mantenga conectada al árbol, no se seca, no importando las etapas que está pasando del año, ¿verdad? Se le van a caer unas cuantas hojas, pero vuelven a nacer. De la misma manera, los humanos pasamos diferentes etapas en nuestra vida.
Muchos de nosotros hemos pasado una etapa completamente diferente y muy inesperada en el COVID-19, ¿verdad? Jamás pensaron, híjole, ahora tengo que estar encerrado en mi casa con esta gente que no conozco. No, sí la conoces, se llama tu familia. Fue una etapa diferente de la vida, ¿sí o no? Y de repente los papás bien contentos porque los hijos casi nunca estaban y ahora están todo el día ahí. ¿Se han dado cuenta? Y no se van, ahí están. ¿Y cómo comen, verdad? Que de repente les entró un apetito. Dice uno que los mantenga el gobierno. Y es una etapa diferente a la cual tenemos que pasar. Y va a haber cambios en tu vida de la misma manera que hay cambios en un árbol. Va a haber cambios en tu vida y vas a sentir el cambio. A veces estás dispuesto para lidiar con los niños, a veces no. A veces tienes todo el carácter para lidiar con las cosas de tu pareja, a veces no. A veces tienes la paciencia para tratar con los vecinos, a veces no. Y son etapas que pasan y los tiempos cambian, pero la diferencia está si estás conectado en la vid o no. Ahí está la gran diferencia. La rama no se seca siempre y cuando esté conectada. No porque las hojitas se le estén cayendo quiere decir que está seca. Simplemente está cambiando de una etapa de su vida. El cristiano que se mantiene, el hijo o hija de Dios que se mantiene conectado a Jesucristo, va a pasar diferentes etapas en su vida, pero si está conectado a la vid, sigue lleno de vida. Y eso es interesante, y mucha gente no entiende eso. El hecho de que un hijo o hija de Dios esté pasando un momento difícil, tal vez económico, tal vez emocional, tiene altas, tiene bajas, no quiere decir que se le fue la vida. Simplemente es una etapa diferente de su vida y las situaciones y circunstancias que lo rodean están cambiando, pero si estás conectado a la vid, no estás sin vida. Cristo sigue en ti. Cristo sigue llenando tu corazón de vida y el fruto es evidente. Ahí está la clave, hermanos. No porque tal vez ahorita está haciendo frío y te sientes con ganas de no hacer nada y solo quieres estar tomando café o champurrado y estar en tu casita con tu pan, no quiere decir que estás deprimido. Simplemente el frío te empuja a estar en tu camita y con el champurrado y la donita o la conchita, el pan mexicano, gloria a Dios. Pero no quiere decir que porque estás ahí bajo las cobijas quiere decir que estás deprimido. Simplemente es este clima te hace estar acostadito, pero el fruto tiene que ser evidente. Aún así, bajo tus cobijitas y tu conchita remojadita en el champurrado, ya le está dando hambre, ¿verdad? Lo que no cambia es el fruto, ¿me entienden? Y eso es lo que Jesucristo estaba hablando. El problema está cuando el hijo o hija de Dios se separa por completo de Jesucristo. Esas ya no son etapas, esa es una sequía en el corazón y en el alma de aquellos que se separan de Jesucristo. Porque nosotros podemos pasar situaciones diferentes en la vida, altas, bajas, situaciones de emoción alta, de emoción baja, pero si yo estoy conectado con Jesucristo, el fruto que salga de mi corazón siempre va a ser el mismo. ¿Me entienden? Siempre voy a estar gozoso aunque no tenga ganas de brincar y danzar. Siempre voy a estar dispuesto de bendecir a alguien aunque yo no esté con ganas de correr y salir y predicar. Siempre voy a estar dispuesto a levantar a un necesitado aunque la situación y la etapa de mi vida sea un poquito dura en ese momento, ¿me entienden? Siempre y cuando yo estoy conectado en la vid. Si yo estoy conectado a la fuente de vida, entonces el fruto siempre va a ser evidente. El problema está cuando nos desconectamos a causa de lo que nos rodea, a causa de las etapas, a causa del clima que está cambiando a nuestro alrededor. Aquellos que saben de árboles y demás y de plantas, depende la etapa que están pasando. Ven los árboles y a veces parece que ya están secos, ¿verdad? Ay, ese árbol ya córtalo, está seco. El que conoce dice, no está seco, es el tiempo que estamos viviendo ahorita.
Cuando venga cuando venga ¿cómo se llama? El spring, la primavera. A veces es lo malo de comer hamburguesas y a veces no frijoles. Se atraviesa el inglés y demás. Cuando viene la primavera va a volver a dar fruto, va a salir otra vez verdecito. De la misma manera, el árbol se mantiene vivo siempre y cuando no le corten la fuente de vida. Los hijos de Dios pasamos etapas, los hijos de Dios pasamos cambios. Y no porque a veces parezca que el hijo de Dios está todo cabizbajo y apachurrado quiere decir que no tiene vida. Es una etapa difícil en la vida del cristiano. Pero no hay que malinterpretar eso y cortarnos de la bendición y separarnos de la bendición. Por eso Jesucristo dice: yo soy la vid verdadera y todo aquel que permanece en mí. Y es lo que Jesucristo quería hablar: permanece en mí, permanece en mí. Y una de las cosas tristes que he estado viendo es que muchos no han sabido llevar esta etapa que estamos viviendo, esta etapa y este cambio en nuestra rutina, en la vida, en todo lo que conocíamos y sabíamos. A todos nos agarró de sorpresa, a todos, absolutamente todos nos agarró de sorpresa esto de la pandemia. Un domingo nos dijeron: están cerrando todo, van a cerrar todo. Al otro domingo ya no estábamos aquí. Y todos dijimos: va a ser un rato, una semana, 2 semanas. Ya estamos a fin de año y seguimos con máscara y tal vez nos cierran otra vez. Y no todos supieron y no todos han sabido llevar esta etapa, porque empezó el distanciamiento, ¿verdad? Bueno, empiezan los servicios online. Y al principio todo el mundo quería ver el servicio en vivo. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta cómo bajaban los números. Poco a poco nos dimos cuenta cómo la gente empieza a desenfocarse, a desatenderse. Y dice: bueno, está grabado, al rato lo veo. Y le aprieta los 5 minutos. Ya se tardó el pastor. Bueno, lo veo mañana. Esa alabanza no me gusta, déjale, aprieto a la que sigue. Y ya cuando te das cuenta, ya le adelanté a todo y ya acabó el servicio. Gloria a Dios, amén, lo veo la semana que entra. Y las distracciones llegaron y esto y lo otro. Y cuando menos nos damos cuenta, ya estamos completamente separados de la fuente de vida que es Jesucristo. Cuando menos nos damos cuenta, nos separamos de la fuente de vida. Y es ahí donde está el peligro. Jesucristo dice: todo aquel que está separado de mí no puede hacer nada. Nada. ¿Y cómo sabemos si estamos separados de Jesucristo o no? ¿Cómo sabemos si nos estamos secando? ¿Cómo sabemos? Porque es de la misma manera que va a ser en esta plantita, es en nuestras vidas, es gradualmente. No se va a secar de aquí a mañana. De aquí a mañana todavía va a tener un poquito de verde y va a tardar, no sé cuánto se tarda en secarse, pero de que se seca, se seca. Pero el cambio va a ser gradualmente. Y ese es el problema. Mucha gente no se da cuenta cuando se está secando porque se separó de Jesucristo. ¿Y cómo sabemos? ¿Cuál es la evidencia? La evidencia es nuestro fruto. La evidencia es el fruto. Dice: bueno, es que ¿cómo sé, hermano, si me estoy secando espiritualmente? Bueno, es bien fácil. El fruto es la evidencia. Y uno sabe. Cuando usted está cambiando, usted se da cuenta que está cambiando, ¿sí o no? Para bien. Hasta uno a veces dice: hermano, yo antes era bien tranza. Ahora ya nada más soy medio transita. Y poco a poco ya no lo voy a hacer. Hermano, antes yo decía malas palabras todo el día. Y ahora ya no, ya me detengo, hermano. A mí me encanta ver cuando la gente empieza a cambiar, está cambiando, ¿verdad? Y ustedes saben, especialmente el grupo Hombres de Valor, viene mi esposa estratégicamente. Ahorita no se ha podido por la pandemia, pero cuando está el centro de aprendizaje en su normalidad, los papás del centro tienen que invertir 2 horas de su semana al servicio de la iglesia.
Ese era supuestamente, ¿verdad?, el gancho. Pero lo que hace mi esposa, las manda a las hijas del rey, a los hombres de valor, a estudios bíblicos. Gloria a Dios. Ellos llegan ahí bien espantados, ¿verdad? Buenas noches, ¿qué pasó? Pásele. Es que doña Olga me mandó. Usted siéntese. Y así empieza todo. Y cuando llegan, obviamente, ¿verdad? Pues no saben a qué llegaron, y muchos llegan y compartimos y abren su corazón. Tienen la facilidad porque los aceptamos tal y como vienen, porque Jesucristo así me aceptó a mí. Y obviamente algunos comparten y pues se les salen 2 que 3 palabritas por ahí. Pero cuando empieza el cambio en sus corazones, uno se da cuenta, es obvio, porque primero lo hacen libremente y sin pena. De repente empieza el cambio en sus corazones y se detienen, ya dicen, oh, ay, perdón. Y ya después, oh, perdón, pastor, ya le agregan pastor ahí, digo, wow, ya hay un... Pero ¿qué pasa cuando nos empezamos a secar? Es evidente. ¿Por qué digo es evidente? Porque aquel que ya empezaba a sentir, oh, algo está pasando, debo de cambiar, ya no puedo decir esto, ya no puedo decir lo otro, regresa otra vez a su normalidad. Ya se le sale, y ya estando o no estando el pastor, ¿verdad? Ya no va a decir nada. Uno sabe cuando se está secando, uno sabe cuando está separándose poco a poco de la fuente de vida. Todo lo que hacías antes en la carne, que sabes que no le agrada a Dios, se te empieza a hacer normal otra vez. Se te empieza a hacer normal, y el fruto de la carne se empieza a hacer evidente en tu vida, y ya no sientes ese temor de Dios que empezabas a sentir o que sentías antes, ese temor de que Dios me está viendo. ¿Cuántos han sentido ese temor? ¿Cuántos sienten ese temor de que sabes que el ojo de Dios está en tu vida y estás... Cuando ya sabes cómo funciona Dios, no tienes que cuidarte, ¿verdad? Cuando uno empieza, híjole, ¿estará el Señor o no? ¿Se daría cuenta o no? Cuando ya tienes años caminando con el Señor, sabes que el Señor se da cuenta, te escondas o no, hagas la cabeza así o no, Él sabe lo que está pasando. Pero cuando tú dejas de sentir ese temor, cuando tú estás constantemente haciendo lo malo y las cosas de la carne, y ya no tienes la mínima preocupación de lo que piensa el Señor, te estás secando espiritualmente. Porque dice la palabra de Dios que todo aquel que permanece en la vid, que es Jesucristo, que permanece conectado a la fuente de vida, dice que va a dar fruto que glorifica a Dios. Y bueno, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de fruto? Todos conocemos los versículos que hablan acerca del fruto. Déjense los busco. Libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 en adelante, dice así: y esta es la diferencia, y uno sabe. Si quieres saber, bueno, me estoy secando o no espiritualmente, estoy dando fruto o no estoy dando fruto, vete a Gálatas 5, del versículo 16 en adelante, léelos, escudriñalos, ponte a orar, y tú mismo te vas a dar cuenta. Dice así: así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que si ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Se espanta uno y dice, wow. Dice, bueno, no todas son tan malas. Me encanta. Es un panorama extenso lo que hace aquí, pero habla de muchas cosas. Habla de cosas extremadamente
ante el ojo humano pecaminosas y otras más escondidas, como los celos, la ira, dice arrebatos de ira, envidia. ¿Cómo te puedes dar cuenta si te estás secando? Bueno, ¿cuál es el fruto que está saliendo de tu corazón? Es así de fácil. ¿Cómo podemos darnos cuenta si nos estamos secando? La evidencia es el fruto que estamos reflejando. Y dice que el fruto de la carne, los voy a repetir para que no se nos pase ninguno por ahí. Dice: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si nos mantenemos conectados a la fuente de vida, el fruto va a ser evidente y va a ser continuo. El fruto del Espíritu siempre va a fluir por nosotros, pero tan pronto y nosotros decidamos desconectarnos de la fuente de vida, tan pronto y nosotros dejemos que los cambios, las etapas y las emociones tomen control, nos empezamos a descuidar y nos empezamos a desconectar. Y una vez te desconectas de la fuente de vida, empieza la caída del hombre y de la mujer. Empieza la caída del humano y es, como dije al principio, esta pandemia ha sido una excusa excelente del enemigo para agarrar a muchos que estaban tambaleando en la fe. Aquellos que ya estaban a punto de, verdad, digamos que este es el árbol, y estaban así ya en la última, así como que ya venían a la iglesia más a fuerzas que de voluntad. Llega la pandemia y de plano el enemigo usó esa gran oportunidad. Y mucha gente ha dejado de asistir, mucha gente ha dejado de adorar, mucha gente ha dejado de buscar. Y su vida se está secando y su fruto es evidente. Pero ¿qué de aquellos que se mantienen conectados y que el fruto es evidente? Dice, ¿cómo sé que el fruto es evidente? Bueno, el fruto dice, el cambio, el fruto del Espíritu es amor. El primero es amor. Me encanta, la hermana Rosita abrió hoy con ese versículo. El amor. 1 Corintios 13. El primero es el amor. ¿Cuántos de nosotros hemos visto amor a nuestros alrededores? ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado ese fruto en nuestros alrededores? De muchas maneras, por mucha gente. Pero hay unas personas que no tanto, ¿verdad? Están amargaditos. Pero hemos recibido amor. Dice, el fruto del Espíritu es amor. Amor a todos los que nos rodean. Alegría. Y me encanta el fruto del Espíritu, cómo se expresa, porque a pesar de que los cristianos pasamos diferentes etapas de nuestra vida, el fruto siempre hace la diferencia. Un hijo o hija de Dios, aunque esté pasando un momento difícil, su alegría no cambia. No quiere decir que siempre está risa y risa, contento y danzando. ¿Me entienden? Pero la alegría se siente. Yo he hablado con personas, hijos, hijas de Dios, que están pasando tragedias, momentos difíciles, pero su alegría es evidente. Es evidente. Y eso es de lo que está hablando el Señor. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, y vean el último, y dominio propio. ¡Wow! ¡Qué belleza! Hermoso el fruto del Espíritu. Entonces, Jesucristo dijo, Él es la única fuente de vida que nos va a asegurar que este fruto sea evidente en cada uno de nosotros. Él es el único que nos puede ayudar a que este fruto se haga una evidencia en nuestras vidas. Dice, porque fuera de mí no pueden hacer nada. Apartados de mí no lo pueden lograr. Lejos de mí no se puede lograr. Yo sé que esta pandemia nos ha pegado de diferente manera a cada uno de nosotros. A unos más fuerte, a otros menos, pero a todos nos ha
pegado. No debemos dejar que los cambios y las etapas diferentes en nuestra vida sean excusa para nosotros alejarnos de Jesucristo. Porque entonces, si no, entonces nuestro fruto deja de crecer y nos empezamos a secar. Y el problema está, hermanos, como les dije, la sequía espiritual no pasa de la noche a la mañana. No es de un día para otro. La sequía espiritual toma tiempo y es a un largo plazo, y cuando uno menos cuenta se da, ya está completamente seco y ya no quiere nada con Dios, y ya el siquiera buscar de Dios o ir a la iglesia o escuchar una predicación o cantar una alabanza ya no es parte de su vida, y dicen, ya no tengo ganas. Pero y escuchemos por qué es importante permanecernos conectados. Dice: si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Escuchen lo que dice aquí: pidan lo que quieran y se les concederá. Pidan lo que quieran. Ahora, quiero que entendamos algo. El Señor no es una varita mágica, ¿verdad? Que, Señor, quiero un carro nuevo, ¡pim!, ahí va a estar. No funciona así. Todo va respaldado por el fruto del Espíritu. Todo lo que Dios nos da tiene que ir alineado con el fruto del Espíritu. Cuando uno está alineado con Dios y el fruto del Espíritu es evidente en nuestras vidas, todas tus peticiones, ninguna de tus peticiones son egoístas, ¿me entienden? Porque el fruto del Espíritu es evidente en ti. Entonces tu corazón está alineado con Dios y no vas a decir, bueno, Señor, necesito un carro nuevo, sabiendo que tienes, digamos, 5 niños. Señor, dame un deportivo donde nada más quepamos 2. Decir, Señor, bueno, ¿y tus hijos qué? No, es que no quiero que lo ensucien, por eso nada más mi esposa y yo. Y si se pone enojona, ni ella, ¿verdad? Nada más yo, Señor. Cuando uno está alineado con Dios, todas tus peticiones son evidente que va a ser de bendición para alguien más. ¿Amén? ¿Me entienden? Es tan lógico. Por eso dice aquí la palabra: si tú permaneces en mí, pide lo que quieras y se te dará. Porque el Señor sabe que cuando uno está conectado con Jesucristo, cuando uno está conectado con Él, todas tus peticiones van a ser para bendición de alguien más. Todas tus peticiones van a ser de bendición a alguien más. Por eso el Señor dice: pide lo que quieras y se te dará. Pide lo que quieras. Cuando tú pides conforme a la voluntad de Dios, te vas a dar cuenta que tus peticiones nunca son egoístas. Nunca son egoístas. Nunca es, Señor, dame más, Señor, quiero más, Señor, extiende más, Señor, haz para mí. Siempre, Señor, te pido por mi pareja, Señor, te pido por mi familia, Señor, te pido por tal, Señor, te pido por esto, te pido por lo otro. Es un corazón alineado con Dios. Por eso dice, y se atreve el Señor a decir: si permaneces en mí, pide lo que quieras y se nos dará. Entonces, en esta mañana, o en esta tarde, los quiero animar a que cada uno de nosotros hagamos un conteo de nuestra vida en estos últimos meses que hemos pasado, este cambio tan drástico, y preguntémonos a nosotros mismos: ¿qué tanto fruto sigo dando? ¿Sigo verdecito y con fuerza? ¿O me estoy secando? Y eso es algo que solo tú puedes contestarte. Eso es algo que solo tú puedes hacer. Eso es entre tú y Dios. Pero ¿qué es más evidente en tu vida? ¿El fruto de la carne o el fruto del Espíritu? En estos últimos meses, ¿qué se ha hecho más evidente? Y tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Y si el fruto de la carne se ha hecho un poquito más evidente, bueno, es tiempo de reconectarnos con Jesús. Amén. Jesucristo nunca nos rechaza, ni nunca nos va a rechazar. Él lo que quiere es de que nos reconectemos con Él, que el fruto se haga evidente, que el fruto vuelva a ser un fruto de amor, de gozo, de paz.
Pero cada uno de nosotros tiene que ser honesto consigo mismo y tomar esa decisión en lo personal. Y te voy a invitar a que, si sientes o sabes que te estás secando un poquito espiritualmente hablando, te voy a invitar a que busques del Señor. Te voy a invitar a que ores y le digas: Señor, tú conoces mi corazón y estoy un poquito separado, he estado un poquito alejada de ti. Necesito reconectarme a esa fuente de vida que solo tú das. Eso solo tú lo puedes hacer. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar una oración. Y en esta oración vamos a pedirle al Señor que, si hemos estado un poco secos, que nos conectemos más. Pedirle al Señor perdón por descuidar nuestra fe, por alejarnos, por dejar de buscarlo en oración, en palabra, porque X razón. Y pedirle que nos reciba, que queremos estar conectados, queremos que ese fruto sea evidente, como dicen los versículos, para que el Dios Todopoderoso sea glorificado. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hermosa tarde, Señor, primeramente te queremos dar gracias por tu amor, por tu misericordia, porque sabemos que sin ti no podemos hacer nada, sin ti no somos nada, Señor. Sin ti nos secamos, sin ti no damos frutos, Señor. Y te damos gracias porque nos amas tanto, que nos recuerdas constantemente que tenemos que permanecer en ti, Señor. Tenemos que permanecer conectados a ti. Tu palabra, Señor, es clara cuando dice que todo lo que pidamos en tu nombre se hará, Señor, pero no se puede hacer si nuestras peticiones son egoístas. No se puede hacer, Señor, si nosotros estamos desconectados de ti y todo lo que deseamos son los deseos de la carne. Pero cuando estamos conectados contigo, cuando estamos en tu presencia, estamos llenos de vida y todo lo que pedimos es para bendición de los demás. Y todo lo que pedimos, Señor, es para glorificarte a ti, y es ahí donde todas nuestras peticiones son respondidas. Te pedimos, Padre, que nos des el valor de escudriñar nuestros propios corazones, y si estamos alejados de ti, si nos estamos secando en la fe, Señor, te pedimos primeramente perdón, pero te pedimos, Padre, que nos recibas. Queremos estar conectados contigo, Jesús, para que nuestro fruto sea evidente y todos los que nos rodean te glorifiquen a ti. Gracias te damos, Señor, te bendecimos, te exaltamos por este tiempo, por tu palabra y lo bueno que eres con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos. Va a dar la hermana Miriam un anuncio, pero también nuestro hermano Roberto está aquí enfrente para recoger la ofrenda que les había dicho. Si quieren apoyar a nuestro hermano Humberto en México, en Tijuana, en Tecate, está mal de salud y necesita una operación. Entonces todos los que quieran bendecirlo, aquí está nuestro hermano. Y nuestra hermana Miriam tiene un anuncio importante, no se nos vayan.